Si tu mente no deja de pensar, puede que no estés buscando respuestas, sino atrapado en un patrón psicológico que controla silenciosamente tu vida. La mayoría de las personas cree que pensar demasiado es simplemente una señal de preocupación o de una mente activa, pero la realidad es mucho más profunda. Existe una trampa mental que hace que analices cada palabra, cada decisión, cada conversación y cada posibilidad futura, creando un ciclo de pensamientos del que parece imposible escapar. Este es un espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, donde aprenderás a entender mejor la ansiedad, los comportamientos, las relaciones y esos pensamientos internos que muchas veces no puedes explicar. Porque comprender cómo funciona tu mente es el primer paso para recuperar el control sobre tus emociones y tus decisiones. Si te quedas hasta el final de este vídeo, descubrirás por qué tu cerebro insiste en repetir ciertos pensamientos, qué mecanismos psicológicos están detrás de la necesidad de analizarlo todo, por qué algunas personas viven atrapadas en sus propias ideas y cuáles son las claves para romper este ciclo mental que afecta tu tranquilidad, tus relaciones y la forma en que ves la vida. Porque el verdadero problema no es pensar demasiado, sino no entender por qué tu mente necesita hacerlo. Y cuando no comprendes este proceso, tus propios pensamientos pueden convertirse en una prisión invisible que limita tus acciones, aumenta tus miedos y cambia la manera en que interpretas la realidad. Hoy vamos a analizar la trampa mental que hace que sobrepienses todo el tiempo, desde la perspectiva de la psicología del comportamiento humano. Veremos cómo nacen estos patrones, que revelan sobre tu personalidad, cómo influyen en tus emociones y qué puedes hacer para desarrollar una relación más saludable con tus propios pensamientos. Si alguna vez has repetido una conversación en tu cabeza durante horas, has imaginado escenarios que nunca ocurrieron o has sentido que tu mente nunca se detiene, este vídeo fue creado para ti. Porque muchas veces no sufrimos por lo que está ocurriendo, sino por todo aquello que nuestra mente crea antes de que ocurra. Y lo más sorprendente es que este proceso puede estar sucediendo todos los días sin que seas completamente consciente de ello. ¿Alguna vez has terminado el día cansado, te has acostado intentando descansar y, justo cuando todo queda en silencio, tu mente empieza a recordar conversaciones, imaginar problemas que todavía no existen y crear cientos de escenarios diferentes? Quizás una simple frase que alguien dijo durante el día se queda dando vueltas en tu cabeza durante horas. Quizás repasas una decisión que tomaste y empiezas a preguntarte si podrías haber actuado de otra manera. Y aunque sabes que pensar más no va a cambiar lo ocurrido, parece que tu mente no consigue detenerse. Muchas personas viven esta situación diariamente sin entender realmente qué está pasando dentro de ellas. Creen que pensar demasiado significa ser más responsables, más cuidadosas o incluso más inteligentes, pero en muchas ocasiones detrás de este comportamiento existe una necesidad profunda de encontrar seguridad y evitar errores. La mente intenta protegernos anticipando posibilidades, buscando respuestas y preparándonos para cualquier escenario, pero cuando este mecanismo funciona constantemente puede convertirse en una carga emocional. El problema aparece cuando dejamos de utilizar nuestros pensamientos como una herramienta y empezamos a ser controlados por ellos. Una conversación pendiente, un mensaje sin responder, una mirada diferente de alguien cercano o una decisión pequeña pueden transformarse en un enorme análisis mental que consume energía y tranquilidad. Lo más complicado es que esta trampa suele parecer invisible. Desde fuera, alguien puede pensar que simplemente eres una persona que reflexiona mucho, pero por dentro puede sentirse como estar atrapado en una habitación llena de pensamientos que nunca se apagan. Y con el tiempo, este hábito puede afectar la forma en la que tomas decisiones, disfrutas del presente y conectas con otras personas. Porque muchas veces no sufrimos por lo que está ocurriendo realmente, sufrimos por todo aquello que nuestra mente imagina, interpreta y repite una y otra vez sin que nos demos cuenta. Y entender por qué ocurre este proceso es el primer paso para descubrir que está alimentando ese ciclo mental que parece no tener final. Lo que muchas personas no perciben es que pensar demasiado no siempre aparece porque existe un problema real delante de ellas. En muchas ocasiones, la mente comienza este proceso automático incluso cuando aparentemente todo está tranquilo. Puedes tener una semana normal, no estar pasando por ninguna situación grave y aún así sentir que algo no está bien. De repente empiezas a analizar una conversación, una reacción de alguien o una posibilidad futura que ni siquiera ha ocurrido. Esto sucede porque el cerebro humano tiene una tendencia natural a buscar amenazas y detectar posibles riesgos. Durante mucho tiempo, esta capacidad fue una forma de protección,
ya que anticipar peligros ayudaba a sobrevivir. El problema es que en la vida moderna muchas de esas amenazas ya no son físicas, sino emocionales y sociales. Una respuesta más fría de una persona cercana, un comentario en redes sociales o la sensación de no estar avanzando en la vida pueden activar el mismo sistema de alerta. La parte más sorprendente es que muchas veces la persona cree que está buscando una solución, cuando en realidad está alimentando un ciclo de preocupación. La mente repite la misma pregunta con diferentes formas: ¿y si pasa algo? ¿Y si cometí un error? ¿Y si los demás piensan algo negativo de mí? Parece una búsqueda de respuestas, pero muchas veces solo genera más dudas. Este patrón puede afectar situaciones muy comunes. Alguien puede recibir un mensaje corto de un amigo y pasar horas intentando descubrir si existe algún problema. Una persona puede tener una oportunidad importante, y en lugar de sentir entusiasmo, comenzar a imaginar todo lo que podría salir mal. Incluso en una relación, este mecanismo puede crear inseguridades donde antes no existían, porque la mente empieza a interpretar silencios, gestos y palabras desde el miedo. La verdadera dificultad está en que este comportamiento parece lógico mientras ocurre. La persona siente que está siendo cuidadosa, que está intentando entender la situación o evitar sufrimiento, pero no se da cuenta de que su propia mente puede estar creando una realidad mucho más pesada que los hechos. Y cuando este patrón se vuelve constante, cambia algo mucho más profundo: la forma en la que una persona se relaciona consigo misma y con quienes están a su alrededor. Porque el exceso de pensamiento no solo ocurre dentro de la mente, también empieza a influir en las decisiones, en las relaciones y en la manera de interpretar cada momento de la vida. Lo más peligroso de vivir atrapado en un exceso de pensamientos es que sus consecuencias no siempre aparecen de forma evidente. Muchas personas creen que el problema está solamente dentro de su cabeza, en esas horas de análisis constante o en esa sensación de no poder desconectar, pero con el tiempo este patrón comienza a modificar la manera en la que actúan, se comunican y se relacionan con los demás. Cuando una persona piensa demasiado cada situación, empieza a perder naturalidad en momentos cotidianos. Antes de hablar, analiza demasiado sus palabras. Antes de tomar una decisión, imagina demasiadas consecuencias. Antes de expresar una emoción, se pregunta si será juzgada, rechazada o malinterpretada. Poco a poco, esa necesidad de controlar cada detalle puede hacer que la persona deje de mostrarse como realmente es. En las relaciones sociales esto puede tener un impacto profundo. Alguien que sobreanaliza puede interpretar una respuesta tardía como falta de interés, un cambio de tono como una señal de rechazo o un simple desacuerdo como una amenaza para la relación. El problema no es solamente lo que ocurre afuera, sino la historia que la mente construye alrededor de esos hechos. Con el tiempo, este comportamiento puede afectar la confianza personal. La persona empieza a dudar más de sus decisiones, busca constantemente confirmación de los demás y puede llegar a depender de opiniones externas para sentirse segura. Incluso situaciones simples, como enviar un mensaje, iniciar una conversación o aceptar una nueva oportunidad, pueden convertirse en pequeños conflictos internos. Y lo más curioso es que muchas veces los demás perciben ese cambio antes que la propia persona. Pueden notar que alguien que antes era espontáneo ahora parece más distante, más reservado o menos presente. No porque haya perdido interés en las personas, sino porque una gran parte de su energía está ocupada intentando controlar pensamientos, escenarios y posibles resultados. La mente busca protegernos del dolor, pero cuando ese sistema de protección funciona en exceso puede alejarnos precisamente de aquello que queremos vivir: conexiones reales, tranquilidad y confianza. Porque cuando pasamos demasiado tiempo intentando evitar equivocarnos, podemos terminar dejando de disfrutar los momentos que están ocurriendo ahora mismo. Y detrás de este comportamiento existe algo todavía más profundo: una lucha interna entre la necesidad de tener todo bajo control y una realidad que siempre tendrá cierta incertidumbre. Comprender esa tensión es fundamental, porque muchas de las decisiones que tomamos cada día están influenciadas por ella mucho más de lo que imaginamos. Muchas veces creemos que nuestros pensamientos excesivos nacen únicamente de lo que está ocurriendo en el presente. Pero la realidad es que la mente humana no funciona como una hoja en blanco que analiza cada situación desde cero. Cada experiencia vivida deja una marca, y esas marcas influyen en la forma en la que interpretamos lo que ocurre hoy. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de una manera completamente diferente. Una persona recibe una crítica en el trabajo y la interpreta como una oportunidad para mejorar.
Otra escucha la misma crítica y siente que está siendo rechazada o que no es suficiente. La diferencia no está solamente en el momento actual, sino en las experiencias que cada una ha acumulado a lo largo de su vida. Cuando alguien ha pasado por situaciones donde se sintió juzgado, ignorado, rechazado o constantemente cuestionado, la mente puede aprender a estar siempre alerta. Es como si creara un sistema interno que intenta detectar señales de peligro antes de que algo vuelva a doler. El problema es que ese mecanismo puede continuar funcionando incluso cuando la amenaza ya no existe. Esto explica por qué algunas personas revisan una conversación muchas veces, buscan errores en cada palabra o sienten una necesidad constante de anticipar lo que otros piensan. No siempre están reaccionando al presente. Muchas veces están respondiendo a una antigua sensación que quedó grabada en su memoria emocional. La memoria emocional no funciona como un archivo perfecto donde guardamos recuerdos y los revisamos de manera objetiva. En muchas ocasiones conserva sensaciones, miedos y formas de reaccionar que aprendimos en momentos importantes de nuestra vida. Una experiencia pasada puede hacer que una situación actual parezca más peligrosa de lo que realmente es. Por ejemplo, alguien que durante años sintió que tenía que demostrar su valor para recibir aprobación puede convertirse en un adulto que analiza cada decisión buscando evitar errores. Alguien que aprendió que expresar sus emociones generaba conflictos puede empezar a pensar demasiado antes de decir lo que siente. No porque quiera complicarse la vida, sino porque su mente intenta evitar una experiencia que alguna vez interpretó como dolorosa. Lo más interesante es que este patrón suele repetirse de manera silenciosa. La persona piensa que está reaccionando al momento presente, pero en realidad puede estar siguiendo una estrategia emocional creada hace mucho tiempo. Y cuando entiendes que muchos pensamientos repetitivos no aparecen por casualidad, sino que forman parte de un patrón aprendido, comienza a aparecer una nueva pregunta. Si tu mente aprendió a reaccionar de esta manera, ¿qué otros comportamientos cotidianos pueden estar siendo dirigidos por esas mismas experiencias sin que seas consciente de ello? Llegar a comprender que piensas demasiado no significa que a partir de ahora tu mente dejará de crear preguntas, dudas o escenarios. La mente humana está diseñada para imaginar, analizar y buscar respuestas. El verdadero cambio no aparece cuando intentas eliminar todos tus pensamientos, sino cuando empiezas a observarlos de una manera diferente. Muchas personas pasan años intentando controlar cada idea que aparece en su cabeza. Luchan contra la preocupación, intentan no pensar en ciertas situaciones y se frustran cuando vuelven las mismas dudas. Pero cuanto más intentamos expulsar un pensamiento, más atención le damos. Es como decirle a la mente que ese pensamiento es algo urgente que necesita ser resuelto inmediatamente. Una nueva forma de relacionarte con tus pensamientos comienza cuando entiendes que una idea no siempre representa una realidad. Que algo aparezca en tu mente no significa que sea cierto, que vaya a ocurrir o que necesite una reacción inmediata. A veces, un pensamiento solamente es una interpretación creada por tu cerebro a partir de experiencias anteriores, emociones del momento y la forma en la que aprendiste a ver el mundo. Imagina que recibes un mensaje diferente al habitual de alguien importante para ti. Tu primera reacción puede ser pensar, está enfadado conmigo, he hecho algo mal o algo está cambiando. Pero existe otra posibilidad, simplemente esa persona tuvo un día complicado. Estaba ocupada o respondió de una manera distinta sin ninguna intención negativa. El hecho no cambió, lo que cambió fue la historia que tu mente construyó alrededor de él. Esta diferencia puede transformar la manera en la que vives tus relaciones, tus decisiones y tu propia tranquilidad. No se trata de ignorar los problemas ni de pensar siempre de forma positiva. Se trata de desarrollar la capacidad de separar lo que realmente está ocurriendo de aquello que tu mente añade por miedo, inseguridad o experiencias pasadas. Aprender a reconocer estos patrones requiere tiempo y atención. Habrá momentos en los que volverás a caer en antiguos hábitos, porque los pensamientos repetitivos forman parte de procesos mentales que llevan mucho tiempo funcionando. Pero cada vez que eres capaz de observarlos sin reaccionar automáticamente, estás creando una nueva forma de responder. Porque la libertad mental no consiste en tener una mente completamente silenciosa. Consiste en dejar de ser controlado por cada pensamiento que aparece. Cuando entiendes cómo funciona tu propia mente, empiezas a recuperar algo que muchas personas pierden sin darse cuenta, la capacidad de elegir cómo actuar, incluso cuando aparecen dudas, miedos o incertidumbres. Quizás después de comprender todo este proceso,
La pregunta más importante no sea cuántos pensamientos tienes al día, sino cuántas veces has permitido que esos pensamientos decidan por ti sin darte cuenta. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que su cansancio viene de todo lo que ocurre en el exterior. Las responsabilidades, las relaciones, las decisiones pendientes o las situaciones que deben enfrentar. Pero a veces existe una batalla silenciosa que ocurre en un lugar donde nadie más puede entrar. La interpretación constante que hacemos de cada momento que vivimos. Una palabra, una mirada, un silencio o una pequeña decisión pueden convertirse en historias completas dentro de nuestra mente. Y lo más curioso es que esas historias pueden sentirse tan reales que terminamos reaccionando emocionalmente ante algo que solamente existe como una posibilidad. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para crear escenarios, conectar recuerdos y buscar explicaciones. Esa misma capacidad que nos ayuda a aprender, imaginar y avanzar también puede llevarnos a lugares donde pasamos más tiempo intentando entender la vida que realmente viviéndola. Porque quizás el verdadero conflicto no está en tener pensamientos, dudas o emociones difíciles. Tal vez la parte más profunda de esta experiencia está en descubrir cuánto de nuestra realidad vemos directamente y cuánto está construido por las interpretaciones que acumulamos con el paso de los años. Al final, todos llevamos dentro una historia invisible formada por recuerdos, experiencias y formas de protegernos que aprendimos en algún momento. Y muchas veces caminamos con ella sin preguntarnos de dónde viene, por qué aparece o cómo influye en la manera en que miramos el mundo. La mente siempre estará creando preguntas. Siempre buscará patrones. Siempre intentará encontrar sentido a lo que ocurre. Pero existe una gran diferencia entre tener pensamientos y vivir atrapado dentro de ellos. Y quizá la verdadera transformación comienza en ese instante silencioso en el que una persona deja de preguntarse solamente ¿por qué mi mente hace esto? Y empieza a observar con más profundidad la increíble complejidad de aquello que ocurre dentro de ella. Si has llegado hasta este momento del vídeo, significa que realmente te interesa comprender mejor cómo funciona tu mente y tus emociones. Por eso, me gustaría pedirte 3 cosas: deja tu like para apoyar este contenido, suscríbete al canal para seguir descubriendo nuevos temas sobre psicología, comportamiento humano y desarrollo personal, y escribe en los comentarios una palabra, comprendo, si este vídeo te hizo reflexionar sobre la forma en la que tus pensamientos influyen en tu vida. Además, si quieres seguir profundizando en estos temas, mira el vídeo que aparece en la tarjeta de este momento, porque está relacionado con la forma en la que tu mente crea patrones emocionales sin que lo notes. Y no olvides visitar nuestra playlist de psicología y comportamiento humano, donde encontrarás más contenidos para entender tus emociones, tus relaciones y la manera en la que funciona tu mundo interior. Gracias por estar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.